En eso. En fin, lo decíamos, 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez este 2 de junio en unas elecciones presidenciales. Alrededor de 6.6 millones de jóvenes entre 18 y 21 años votarán por primera vez en México. El total de los jóvenes representa el 30% del padrón electoral, así nomás, así de importante es. Podría definir la elección. Podría definir la elección, Dani. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad del Valle de México y Expansión Política, un estudio muy, muy complejo y que me llamó muchísimo la atención porque, pues, arroja resultados, pues sí, muy importantes. 1, dice que los jóvenes tienen desconfianza, aburrimiento y desánimo ante la política, pero lo interesante aquí es que el 81.6% saldrá a votar el 2 de junio. Es decir, a pesar de que tienen desconfianza, quieren salir a votar. Y también el ejercicio muestra un poco que los jóvenes están alejados de la política porque no se sienten representados por las candidatas y el candidato presidencial. Y respecto a cómo votarán, pues la encuesta arrojó que para el 60.3% de los jóvenes consultados es preferible, votar por distintos partidos, alianzas o coaliciones para los distintos cargos de elección popular. Eso también me llamó mucho la atención. Es decir, no solo quieren votar por un partido, sino para los distintos cargos, pues ver más opciones. Una de sus principales preocupaciones es el trabajo, claramente, el futuro. Sí. Miren, de acuerdo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, hay un grupo al que le llaman Jóvenes Oportunidad. Son alrededor de 16.4 millones de personas y dentro de este grupo están las personas de entre 15 y 29 años que no trabajan y no estudian, aunque al presidente López Obrador no le gusta llamarles, pues, ninis. Los que tienen un empleo en condiciones precarias o estudiantes en pobreza o sin formación universitaria. Es el trabajo, entonces, es el futuro, todo lo que está relacionado con su desarrollo profesional a futuro, una de sus principales preocupaciones. Por eso estamos felices de recibir, como les habíamos adelantado hace unos minutos, a Angélica Jasso. Ella es la secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por el espacio. ¿Qué les preocupa a los chavos? ¿Qué les preocupa a las chavas? Que, por cierto, ustedes, como Jóvenes con Trabajo Digno, le entregaron a las candidatas y al candidato, pues, lo que los chavos quieren, piden, buscan, lo que les inquieta. Sí, exactamente. La semana pasada tuvimos un evento con representantes de las 3 candidaturas presidenciales para entregarles un documento de propuestas que se llama Trabajo Digno para Jóvenes Oportunidad, claves para una política pública integral. Y efectivamente nos preocupa que 16.4 millones de jóvenes en este país, que por cierto son más de la mitad del total de la población joven, no pueden ejercer su derecho a un trabajo digno. Y efectivamente las cifras son alarmantes, ¿no? Ya las mencionabas ahora. 5.1 millones de jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo. A nosotros tampoco nos gusta llamarles ninis, por cierto. Hay un discurso muy peyorativo, muy negativo, desde los medios de comunicación, en la sociedad, ¿no? Que les llama ninis, vagos, flojos, generación de cristal, un montón de etiquetas peyorativas que no han hecho más que cerrarles las puertas del trabajo a quienes más lo necesitan. Entonces son 5.1 millones de jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo. Hay 8.2 millones que trabajan, pero en condiciones precarias. ¿Qué quiere decir esto? Sin ingreso suficiente, que el ingreso suficiente está alrededor de 8,600 pesos al mes, o sin seguridad social o sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces están trabajando en condiciones muy precarias. Y 3.1 millones de jóvenes estudian la educación media superior, no tienen la posibilidad de ir a la universidad y además lo hacen en condiciones de pobreza. Entonces a los jóvenes les preocupa la educación, que el trabajo sea digno, que les pueda alcanzar para la renta, ¿no? Que ya hemos visto que es una locura, también los precios de la renta en Ciudad de México, pero un poco también han subido en todo el país. Entonces sí, les preocupa la educación, el trabajo y poder ejercer estos derechos, ¿no? Que actualmente pues no es una realidad en México. ¿Qué es lo que no conecta entre los jóvenes y la política? Los han abandonado, nunca han sido educados porque no somos, y yo lo decía al principio del programa, de niños pues un poco... No se toman en cuenta nuestras inquietudes, parece que nuestro pensamiento vale a medias por ser menores, por ser niños, y entonces nunca se nos va generando una cultura de participar, de ser políticamente activos, de ser proactivos. ¿Cuál es el eslabón que falta entre la política y los chavos hoy en día? Pues yo creo que hay una decepción muy importante, ¿no? Un desánimo, y creo que viene de la desconfianza, ¿no? De promesas traicionadas, de que tampoco los temas que les preocupan están en sus agendas, ¿no? No sé, yo no he visto a
ninguno que hable de trabajo digno, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que pues no están alcanzándole las cuentas para pagar la renta, para vivir, para mantener, la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, mantiene por lo menos a una persona más, ¿no? Hay muchas jóvenes mujeres que ya son madres y que quisieran trabajar, por ejemplo, pero que no tienen acceso a guarderías, ¿no? O sea, el tema del sistema de cuidados es urgente en este país. 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo son mujeres, ¿no? Y muchas de ellas obviamente tienen emprendimientos chiquitos que hacen desde su casa, ¿no? Para un poco para sobrevivir literalmente, pero no pueden incorporarse al sector formal de la economía mientras no tengan dónde dejar a sus hijos, ¿no? Claro. O algunas cuidan adultos mayores. Ese tema de labores domésticas y de cuidado sin remuneración está invisibilizado y es lo que está impidiendo a las mujeres incorporarse al sector formal de la economía. Justamente, yo hace ratito, Angélica, les platicaba sobre este estudio realizado por la Universidad del Valle de México y Expansión Política, y uno de los temas y algo que les preguntaron a los jóvenes era cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaban, y hay dos que tienen el mayor porcentaje: la falta de recursos, los ingresos bajos, los salarios, y la falta de oportunidades laborales, que eso es también muy importante. ¿Qué propone la alianza o cuáles serían, digamos, que las propuestas y lo que le presentaron a las candidatas y al candidato sobre este tema? Sí, justo presentamos una suerte de propuestas o claves para construir una verdadera política pública integral que pueda asegurar trabajo digno para jóvenes oportunidad. Son 4 propuestas. La primera es mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es un acierto que exista, pero tiene muchísimas áreas de oportunidad. No está vinculando realmente a jóvenes con oportunidades de empleo digno. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en el diseño del programa. 2, fortalecer las instituciones de educación y de formación a nivel medio superior, recuperar toda la educación técnica y tecnológica que se ha abandonado mucho en el país, todos los CECAT, ICAT, CONALEPS, todo este subsistema que no se ha invertido suficiente, la formación no está adecuada a las habilidades que está requiriendo los empleadores, el mercado laboral. Entonces, hace falta mucha inversión en esas instituciones de educación media superior. 3, crear el Sistema Nacional de Cuidados, que es lo que les decía ahora. 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo son mujeres. Entonces, sin ese Sistema Nacional de Cuidados, sin presupuesto para crearlo, sin infraestructura suficiente, va a ser muy difícil incrementar la tasa de participación de mujeres en el sector formal. 4, impulsar una política laboral que garantice trabajo digno para jóvenes oportunidad. Celebramos el incremento al salario mínimo general, pero todavía dista mucho, ¿no? Para que a los jóvenes les alcance para comprar lo mínimo y pagar la renta y muchas otras cosas. Y supervisar mejor los centros de trabajo para que no se violen derechos laborales, ¿no? Muchos empleadores, empresas no pagan seguro social, no pagan un ingreso suficiente. Entonces hace falta mucho seguir construyendo sobre este camino de una nueva política laboral. Esas son las 4 claves que presentamos la semana pasada a los representantes de las candidaturas presidenciales. ¿Cómo lo recibieron en las diferentes candidaturas? Pues mira, tuvimos presencia representantes de las 3 candidaturas, entonces por lo menos hay una apertura a tener un diálogo con la sociedad civil, algo que no siempre ha sido el caso durante esta administración. Entonces, para nosotros es, digamos, una buena noticia de entrada, pero sí queremos continuar este diálogo con los equipos de campaña y con quien resulte electo, porque el problema está ahí, las cifras están ahí y nos parece que debe ser una prioridad en la agenda nacional. Me llama mucho la atención que llevamos pues 1 mes y medio de campañas formales, pero en realidad como 1 año hablando del proceso electoral y diciendo siempre que las principales preocupaciones de los electores son la seguridad, la salud y la economía. Ahora, cuando se entrevista al segmento joven de la población, cambia por completo. Ellos están más preocupados por, oye, mañana, en 1 año, ¿cómo voy a formar yo una familia o no? ¿Cómo voy a un patrimonio, sí, ¿no? O sea, sí cambia por completo el interés de esa parte del electorado. Sí, y el tema de la vivienda, por ejemplo, que es urgente para los jóvenes. O sea, hemos visto cómo se han disparado los precios de vivienda, tanto para rentar, comprar en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Y obviamente esto está directamente vinculado al trabajo digno, porque obviamente están súper precarios los trabajos disponibles en el mercado laboral y así no hay forma, ¿no? De rentar, muchos ya tienen hijos, ¿no? Tienen otras responsabilidades en sus casas y pues no están saliendo las cuentas, ¿no? Para que puedan pagar todos esos gastos. Entonces, obviamente es un tema que preocupa, perdón. Cierta y naturalmente, y me atrevería a decir incluso en frente de las representantes de las 2 candidatas, el candidato que más atención le ha prestado a los jóvenes en esta campaña, en este mes y medio, ha sido Jorge Álvarez Maínez. Está con nosotros Pati Urriza, ella es la vocera del candidato. ¿Cómo te va, Pati?
Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes y pues feliz de platicar sobre la agenda de juventud. Gracias. Me atrevería a decir que básicamente la campaña de Jorge Álvarez Maínez, o de Jorge Maínez, como le gusta que le digan desde niño, pues no se entiende sin los jóvenes, sin las universidades. Un altísimo porcentaje de sus eventos ha sido con chavos y con universitarios. Sí, como él ha dicho, pues el centro de su campaña está justamente en las universidades, en donde están los nuevos votantes. Creo que cada proceso electoral se les habla menos a este sector porque, pues justo como decían en el diagnóstico, dicen que pues estamos desencantados. A mí lo que me parece, pues no es que los jóvenes seamos apáticos, sino que nos generan apatía los perfiles porque no hablan hacia las causas que nosotros pues buscamos en una representación. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de trabajo digno, que era de lo que estaban hablando ustedes, y luego ya me voy a otras agendas que me parecen relevantes para la juventud. Pero, pues, yo sé si estoy en desacuerdo de que ningún candidato ha hablado de trabajo digno porque es una de las bastiones más importantes en la agenda de Jorge Álvarez Maínez. Él ha hablado de aumentar el salario mínimo a 10,000 pesos al mes, no quedarnos estacionados en el aumento que tuvimos en este sexenio, porque, pues, como hemos visto, la renta dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, en otras ciudades como Guadalajara, pues han aumentado los precios, y eso lo hemos visto mucho en las conversaciones en las universidades. Los jóvenes también están preocupados por el tema de la gentrificación. Creo que la herramienta para poder evitar que la gentrificación aumente, siga aumentando los precios y se hagan incostables las viviendas para los jóvenes, es apostarle a generar vivienda social en el país, aumentar el salario mínimo, y con eso también recuperar vivienda abandonada que está siendo desocupada o que luego se utiliza para inflar las burbujas inmobiliarias, y aumentando el precio de la vivienda. Creo que esas son algunas de las propuestas en temas de trabajo digno y vivienda, además de que él ha hablado mucho de becas para universidades, no solamente públicas, porque pues tienen un cupo limitado, sino también becas en universidades privadas, y una seguridad social universal que asegure que todos y todas tengamos acceso al servicio de salud y no dependa de si tenemos un trabajo formal o informal, porque pues como sabrán ustedes, ahorita existe mucho el outsourcing, el freelance, y pues esos son trabajos también informales que no nos aseguran tener acceso al servicio médico y a jubilaciones y pensiones para los jóvenes. ¿Con qué inquietudes se ha encontrado el candidato al acercarse a los chavos en las universidades? ¿Qué le dicen? ¿Qué le preguntan? ¿Qué les preocupa? Pues mira, yo he visto mucho que piden que los candidatos y candidatas se pronuncien alrededor de varias agendas que han sido tabú, por decirlo así, para los políticos tradicionales. Y lo hemos visto con el tema de la regulación de la marihuana, si se legaliza o no. Jorge Álvarez Maínez se ha pronunciado a favor de la regulación para poder también, además, aumentar el espacio fiscal para el Estado mexicano, ¿no? Él ha estado hablando de una reforma fiscal, es el único que ha hablado de una reforma fiscal, y creo que si regulamos la marihuana y ampliamos pues ese gravamen que puede hacer el Estado mexicano, podríamos así financiar el Sistema Nacional de Cuidados que tanto ha hablado Jorge. También me parece que hay varios cuestionamientos en torno a temas feministas como el aborto. Jorge fue el único que se pronunció a favor del derecho a decidir en el primer debate presidencial. Las otras dos candidatas como que se hicieron a un lado, y pues sí nos da mucho miedo a los jóvenes de terminar con posiciones políticas que vayan a querer poner los derechos de las personas a consulta, como lo ha hecho el gobierno actual. Me parece que es muy importante que desde ahorita se vayan pronunciando alrededor de esas causas y de otras como la reinserción social de las personas privadas de la libertad, la militarización. Me parece que también es una preocupación de los jóvenes, y pues Jorge Álvarez Maínez ha dicho contundentemente que tenemos que apostarle más a la justicia cotidiana, a las policías locales, que a la militarización, y hacer un esfuerzo por irla reduciendo el siguiente sexenio. ¿Qué les entusiasma a los chavos en los eventos que el candidato Maínez ha hecho en las universidades? ¿Las propuestas, realmente escuchar a fondo, o más bien la chorcha de las redes sociales, el cantar la canción que todos tenemos en la cabeza y que nos está volviendo locos? Pues mira, creo que son dos cosas primordialmente. Uno es que pues no solamente es el candidato el que es joven y que rompe un poco con la política tradicional que hemos visto durante décadas en el país, la gerontocracia que hoy tenemos en el país. No solamente es porque él sea joven, sino porque además está rodeado de personas, de candidaturas jóvenes, también en lo local, en los estados de la República, hacia los municipios, los congresos locales. Y me parece que eso hace un giro en las formas en las que se ha hecho política en el país.
yo lo veo todos los días en la Ciudad de México, ¿no? Estamos viendo pues, la política tradicional que tapiza de lonas la ciudad, que tiene lleno de basura en época electoral, que ponen estas barras gigantes con nombres de gente desconocida. Y Jorge Álvarez Maínez creo que le está apostando una nueva forma, una de más cercanía, de redes sociales, porque creo que están apostando mal las otras figuras políticas diciendo que los TikToks y que el Instagram no es suficiente para generar votos. Yo creo que actualmente ese es uno de los mecanismos de recepción de información más importante para la gente joven en el país. Y si no le apuestan a que las personas conozcan las propuestas, vean los perfiles de las posiciones políticas en estas plataformas, pues se van a ir quedando atrás y van a quedar obsoletas. Pati Urriza, vocera de Jorge Álvarez Maínez, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Daniel.